Hola, ¿qué tal? Estamos en su programa Disonancia Cognoscitiva del Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento, transmitiendo desde el Laboratorio de Hipermedia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El tema que nos ocupa hoy es el movimiento del 68 en su primera parte, orígenes y antecedentes. Tenemos como invitados en este programa a la doctora Ailín Azucena Salazar Jasso, profesora de la carrera de Psicología de esta facultad, y al doctor Enio Héctor Carro Pérez, profesor de la carrera de Psicología también de esta facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Maestros, tenemos como tema antecedentes del 68 o sus orígenes, el movimiento de 1968, que pues al cumplirse 50 años desde que se gestó este movimiento, bueno, se han dado diversos temas dentro de los diferentes contextos a través del tiempo en los años 70, 80, 90 y en este contexto de su 50 aniversario. Entonces, para compartir con el público que nos ve, a partir de los orígenes que ya sabemos que se gestó en el casco de Santo Tomás debido a un juego de partido de fútbol que acabó en una riña y que finalmente intervino los granaderos y que de ahí se gestó todo este movimiento. ¿En qué contexto? La pregunta sería para ambos, para abrir. ¿Cuál sería la contextualización, no solamente en México, sino en otras regiones del continente o en otras partes del mundo? Ailín, te cedo la palabra. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, primeramente, y agradezco que se abran estos espacios que son sumamente importantes, pues, para la memoria colectiva primero, pero también para saber qué es lo qué nos ata al pasado y que también veamos qué es lo que ahorita tenemos que podemos evitar del pasado. Yo quisiera situarlo, como bien lo dice el doctor Arturo, esto en un contexto más global. En el 68, o bueno, la década de los 60, para mí fue una década parteaguas en el siglo XX. A nivel global se estaban dando lo que yo categorizaría en 3 líneas, que sería lo primero, movimientos o más bien manifestaciones político-económicos a nivel mundial, que era una crisis industrial, que era la sociedad del conocimiento, que era el éxodo rural, el movimiento del campo a la ciudad, principalmente de jóvenes, y que se dejaba atrás la cuestión de la agricultura, por ejemplo. Estaba también dictaduras que estaban en distintos países, sobre todo latinoamericanos, también, bueno, otros de Europa como España. Estaba también, veníamos saliendo o bueno, conociendo lo que era el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, este contexto aporta a la explicación de lo que pasó en los 60. Otra de las líneas fue el movimiento intelectual, que eso también es importante y que luego poco se resalta. En los años 60 surge Wilhelm Reich con la revolución sexual, este feudo marxista. También estaba Bourdieu y Passeron, donde hacían una fuerte crítica al sistema educativo y cómo esto era la reproducción, llevaba la reproducción social. Estaba también Marcuse con El hombre unidimensional, donde hablaba de este compromiso emancipador de salirte o de criticar, la teoría crítica, sobre cuestiones de las estructuras de la sociedad moderna. Y bueno, Althusser con el marxismo también. Y otra de las líneas que también están dentro de esta globalidad era esta categoría, pues, simbólico-cultural de los jóvenes, que es cuando surgen los jóvenes como un actor social, todo este movimiento de los hippies, por ejemplo, donde cuestionaban lo que estaba sucediendo. Entonces, para mí, como un primer aporte es que estos eran como estos trazos mundiales que estaban llevando a que hubiera movilizaciones de los jóvenes a nivel mundial.
Bien, mira, para retomar una de los aspectos que ya estaba señalando Aylin, creo que una de las cosas fundamentales, te digo, pongo nuevamente el acento en lo que ya señaló la doctora, es esta cuestión evidentemente álgida que se estaba suscitando en esa década, pero a propósito evidentemente de un contexto sociohistórico que lo fermenta, ¿no? Que lo refuerza. Hay una crisis en el terreno ideológico que, como apunta Aylin, no solamente permea las esferas políticas de la sociedad que está integrada por el sujeto común y corriente, sino también en las esferas teóricas y científicas, ¿no? Hay una crisis, por ejemplo, en las ciencias sociales, y si bien no sabemos actualmente, ¿no?, qué tanto fue, digamos, representativa esa crisis, pero sin embargo en ese momento sí se estaba cuestionando modelos, por ejemplo en el contexto de la psicología, ¿no?, modelos como el enfoque conductual. Se decía que el enfoque conductual no estaba plagado o tenía la intención del control social, entonces amparado, ¿no?, bajo una ideología también marxista que estaba pujante, no solamente desde el 17 por la Revolución Rusa, sino también por esto que ya señaló en Latinoamérica, ¿no? Cuba también estaba fresco, Vietnam estaba precisamente Vietnam, o sea, todo esto da pie a que, pues, lo que se conocía como el American Way of Life empiece a ser también criticado. Y entonces, pues, no hay, digamos, de manera natural, a lo mejor, una edad, ¿no?, más crítica, o donde no nos importe tanto hacer la crítica porque no hay tantos compromisos, que la juventud. Y es por eso que en la juventud pega mucho, ¿no?, esta situación. Entonces es casi natural que ante un ambiente, ¿no?, que es favorecedor para generar esta crítica, pues los jóvenes sean más entusiastas que los adultos, ¿no? Y vuelvo a insistir, no porque el adulto no pueda tener esa capacidad, sino que también tiene muchos compromisos, ¿no? Ahora mismo, pues recuperando un poquito lo que ha pasado en el mes de septiembre en la UNAM, ahora mismo los jóvenes vuelven, ¿no?, a tener cierto tipo de iniciativa que, aunque yo, por ejemplo, como adulto, ¿no?, puedo ver que puede haber cierto tipo de justicia en sus exigencias, tiendo a ser más cauteloso, ¿no? Los jóvenes siempre tienden a ser un poco más, actuar con menos cautela, más explosivos, por lo que ya he comentado, ¿no? Entonces, creo que sí es importante esto que ya se señaló, el contexto sociohistórico es muy importante para entender lo que en un principio ocurre también en México. No solamente ocurrió en México, ocurrió también en Francia y en otros lugares del mundo. ¿Por qué, doctora, por qué permea más este tipo de ideas, este tipo de situaciones o contextos socioeconómicos, políticos en la juventud más que en los adultos? Sí, estoy de acuerdo con retomando lo que dice Genio. Yo creo que la juventud en esta década de los 60s era donde estaba, digamos, floreciendo académicamente, por ponerle un nombre. ¿Quiénes eran los que estaban en este acercamiento intelectual? ¿Quiénes leían a estos autores que describí, los que estaban en las universidades? Y ellos se unían a las luchas obreras, que ya estaba ahí una manifestación. Entonces yo creo que tiene que ver en esta cuestión de no estar comprometido forzosamente a una estructura familiar, a un estado, pero a la vez estás tomando en cuenta lo que sucede en la práctica, en este caso con los obreros, pero también bajo una ideología. Ok, muy bien. Vamos a hacer un paréntesis y regresamos a su programa Disonancias. ¿Sabes lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968?
Sí, se llevó a cabo un movimiento tanto de profesores como estudiantes de diferentes universidades de México, como la UNAM, la IPN, la Iberoamericana. En este movimiento lo que exigían era que no existiera el autoritarismo, que hubiera democracia, entre otras cosas, por los sucesos que estaban pasando en ese momento en nuestro país. No. ¿No? No. Sí, fue la noche de Tlatelolco, un hecho histórico, político, cultural, que marcó la historia de México y no lo registran los libros de texto gratuito. Cuando menos 1 o 2 líneas citan el hecho, sin embargo, es parte de la cultura política en México, de la represión, de la intolerancia, de no tolerar que gente o grupo de sectores poblacionales piensen de manera diferente de los que están en el poder, de no compartir proyectos, de no debatir. Y creo que este gobierno que entra en funciones a partir del 1 de diciembre de este año pretende hacer eco y respuesta de lo que como ciudadanos pensamos, porque al final de cuentas somos los que financiamos en gran parte los proyectos de la nación. El 2 de octubre, sí, la matanza de los estudiantes que estaban formando un grupo estudiantil como una marcha de revelación para los estándares educativos que estaban en ese momento, ya que se les estaba prestando atención por parte del gobierno a otros proyectos que tenían menos relevancia que los sucesos estudiantiles, las carreras universitarias, los costos y entre otras circunstancias como la seguridad. Fue un movimiento estudiantil que se hizo directamente por la UNAM y ellos invitaron a diferentes estudiantes de lo que viene siendo la República Mexicana. Ese movimiento estaba en contra de lo que viene siendo nuestro gobierno, que en ese entonces se encontraba todo, ¿cómo les diré? Muy revuelto en cuestiones políticas. Quiero aclarar que ellos peleaban ciertos ideales que en un momento dado los llegaban a hacer ese tipo de movimientos y tenían un fin, tenían un ideal, como les vuelvo a repetir, pero hoy en sí los movimientos que pueden recurrir ya no son con ideales, simple y sencillamente se producen a base de que hace esto y lo hacen sin conocer los ideales o los movimientos que ellos o el fin que se quiera. ¿Para quién es ese movimiento? Explícamelo. ¿Para lo que viene siendo un beneficio para el pueblo o un beneficio para el gobierno? Explícalo. Hay veces, ocasiones que en un momento dado no se logra hacer todo lo que nosotros queremos. Estamos de regreso con su programa Disonancias, transmitiendo desde el laboratorio de Hipermedia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con el tema Movimiento del 68, primera parte, orígenes y antecedentes. Pues bien, teniendo como invitados a la doctora Ailín y al doctor Enio Carro, estamos con el tema de la contextualización del movimiento del 68 en la región de América Latina, Estados Unidos o en otras partes de Europa o el mundo. Y de acuerdo a lo que comentaban, este contexto económico, este contexto social, político, ideológico, que permea en las distintas ciencias, ¿por qué en México permea este movimiento? ¿Por qué se da? Abocándonos a antes del 68, si estaba en su fase de terminación el milagro económico mexicano que viene desde la época industrial de 1946 de Miguel Alemán Velasco de la presidencia y que finaliza, según los historiadores, en 1970 con la llegada de Luis Echeverría Álvarez. Pero bueno, se da este intersticio en el 68 con Díaz Ordaz. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esto? Bueno, Arturo, ahorita que estás tocando México, esto del milagro económico, ¿no?, que se da en México, no soy un historiador, finalmente soy un psicólogo que me interesa, ¿no?, observar básicamente la conducta, cómo se da en ciertos momentos históricos, tampoco un economista. Pero bueno, creo que los elementos fundamentales para entender esta cuestión, digamos el antecedente, ¿no?,
más inmediato, que son los 40s y 50s, está en que México nunca ha sido una economía realmente consistente o sólida. Entonces mencionas el milagro económico en los 40s, pero eso se da a propósito de que también hay una época de guerra. O sea, si no hubiera estado la Segunda Guerra Mundial, no hubiera la participación de las principales potencias mundiales en esta guerra mundial, México no hubiera figurado y no hubiera tenido la posibilidad de tener ese milagro económico, ¿no? El milagro económico se da precisamente, o se propicia por las necesidades que genera la propia guerra. Entonces, ante la poca producción que tienen los países que se encuentran en la Segunda Guerra Mundial, pues entonces estos países emergentes, uno de ellos México, pues es el que puede precisamente sacar partido de este contexto. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y pues ese plus económico que tuvo México en esa época, pues no se aprovecha, se pierde, pero no es el único momento que se ha perdido para México. Así también han pasado muchos otros momentos. Creo que con José López Portillo también pasó, o sea, estamos hablando de los 80s, pasó el boom petrolero, igual, ¿no? Al parecer, los gobernantes, las autoridades o los que coordinan, ¿no?, económicamente el país, pues siempre han visto estos episodios simplemente como espacios históricos en los que se pueden capitalizar en ese momento, pero nunca se da una continuidad al respecto. O sea, nunca se prevé qué van a hacer o qué va a pasar después de que terminen esas épocas. Pero al parecer es un mal pues endémico, ¿no?, que hay en México, porque la falta de continuidad no solamente se ve ahí, sino se ve en muchas esferas, ¿no?, en la deportiva, en la educativa, etcétera. Entonces, México siempre, al menos desde que lo recuerdo, desde que he leído sobre México, es un país un tanto inconstante, que tiene, ¿no?, picos de desarrollo, pero que nunca se mantienen, inmediatamente caen. Y entonces es por eso que en la cultura también del mexicano esta idea de la crisis es constante. Tan constante es que hasta ahorita me viene a la memoria, ¿no?, que hasta un cantante tabasqueño le pone a su grupo La Crisis, Chicoche. ¿No? Entonces es tan importante esta cuestión de la crisis que siempre ha estado, ¿no? O sea, no recuerdo a México sin crisis. Entonces creo que, bueno, vamos, ¿no? Esta situación de la crisis nos ha permitido, fíjate, acuñar también patrones de conducta, ¿no? Patrones de conducta en el sentido de que siempre hay, por ejemplo, algunos que siempre van a estar inconformes y que posiblemente en el 68 estos inconformes son los que también permitieron organizar a partir de una inconformidad inicial que tú habías dicho, ¿no?, en el caso, en el Politécnico, de una conformidad inicial, permitieron asociar ya un movimiento, o más bien gestar o desarrollar un movimiento más consolidado, ¿sí?, para pugnar por un cambio, ¿no? Pero entonces está este grupo, pero también está el grupo de los que siempre han estado conformes, ¿no? Al parecer en este país nunca cambia nada y así se ha acostumbrado las personas. Fíjate que lo sorpresivo fue el 1 de julio de este año. A mí me ha sorprendido porque al parecer esto que hemos heredado no había permitido entrever lo que se dio el 1 de julio. Pero bueno, digo, todo está, digamos, asociado. Ok, muy bien, doctora. Sí, igual, en sintonía de esto que comenta Ennio, también no hay que olvidar que a nivel mundial, vuelvo a lo global, estaban manifestándose justamente los síntomas de este periodo económico que venía de industrialización, pero ya empezaban a manifestarse desigualdades, donde había ganadores y perdedores dentro del modelo económico, y eso te lo dice, por ejemplo, como mencionaba ya Ennio, el Mayo francés, donde los universitarios, los jóvenes, estaban en comunión con los obreros
diciendo, bueno, aquí pasa algo con estos sindicatos tradicionales. En Argentina también estaban manifestándose contra el sindicalismo tradicional del peronismo. En España estaban con la cuestión del franquismo, o sea, estaban también estas cuestiones de que sí había ya riqueza, había una estabilidad con el franquismo, pero dejaba de lado otro tipo de libertades. Entonces, yo creo que también a esto se suma que estaba habiendo muchos estados represores y autoritarios, como era, ya mencioné, el franquismo. En México mismo estaba esta cuestión de la represión. Y también se puede manifestar al interior de México, se manifiesta diferentes movimientos que antecedieron al 2 de octubre del 68, que poco se mencionan también. Estaba la cuestión del Cerro del Mercado en Durango, en donde los jóvenes salen a defender un bosque de Durango que se iba a concesionar a un privado, que era Bosques Mexicanos AC. Y eso sucedió en el 66. También está una revuelta que se dio en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, en donde los jóvenes estaban intentando la autonomía, y tras estar en varias protestas, se unen también a las demandas del pueblo por aumento de tarifas de transporte, y viene una represión muy fuerte justamente el 2 de octubre del 66. Entonces, eso te habla de que había me está pasando el movimiento del 67, aquí en Tamaulipas, con la autonomía de la Universidad Autónoma, que también hubo una marcha de Tampico a Ciudad Victoria. Entonces, había también la conjunción de, por una parte, los síntomas de un modelo económico que estaba generando desigualdades, había, como decía, ganadores, perdedores, y por otro lado, un estado represivo, autoritario, que intentaba que se asumieran pues las cosas como estaban, ¿sí? Y esto también llevó a que los jóvenes pues se manifestaran, y esto en comunión a lo que estaba pasando a nivel mundial, no nada más de manera aislada en México. Ok, muy bien. Vamos a hacer otro paréntesis y regresamos a su programa Disonancias. Para ti como estudiante, ¿cómo se debería llevar a cabo un movimiento como ese o de esa magnitud? Pues estoy de acuerdo con el tipo de movimiento que organizaron, que fue totalmente pacífico y con folletos, en el cual no se le obligó a nadie a desistir y mucho menos se le obligó a otras personas a participar con la violencia. Más bien lo tomo como un gran ejemplo de organización, y estoy de acuerdo con futuros movimientos estudiantiles en el que sigamos con el ejemplo del 78, en el que la paz sea nuestro estandarte. Un movimiento estudiantil de estas características solamente la podemos lograr cuando existe un ideal en el cual busques un beneficio, no que busques en un momento dado un desorden, un atropello que lleve otras personas tus movimientos sin tener ningún fin en lo más mínimo, nada más hacerlo por hacerlo, y otros grupos sociales que se dedican a hacer nada más desmanes. Yo creo que eso no es un movimiento, señores. Cuando hay un movimiento con ideales para un buen beneficio. Pues llevando todo un orden, dialogando sobre todo, y pues manteniendo la calma. Los movimientos estudiantiles surgen en respuesta a situaciones que mueven a grupos de personas, de jóvenes, de intolerancia, de no ser escuchados, de no saber negociar, de no saber ceder por parte de las autoridades. A mí me tocó vivir en 1974 en la Melchor Ocampo un movimiento similar, cuando se agruparon los alumnos de tercer año y padres de familia para expulsar al director de la Melchor Ocampo, en un hecho inédito de México, de que escuelas secundarias ya tenían la autorización en el 74 de manifestarse, de expresarse y el derecho de ser escuchados. Yo creo que debería de hacerse de manera pacífica, sin hacer destrucciones a diferentes instituciones.
y pues tenemos que luchar en movimientos así con lo más importante que tenemos, que es la voz. Yo creo que es lo más importante, la voz no debemos de permitir que sea callada, y todo siempre de manera pacífica y ordenada. Regresamos a su programa Disonancias con el tema Movimiento del 68 en su primera parte, Orígenes y Antecedentes. Bien, continuando con esta cuestión de la contextualización, quisiera preguntarles, hemos hablado ya de la juventud, de los jóvenes que son más permeables a este tipo de ideas, a las cuestiones ideológicas, sociales, económicas, de manera muy, muy general, y preguntar a qué se debe o qué creen ustedes a lo que se debe, o cuáles serían algunas causas por lo que los regímenes totalitarios o regímenes autoritarios son o se dieron antes de este contexto, antes del movimiento o parte del movimiento. Bien. Creo que eso lo podríamos explicar en función también de los momentos históricos, ¿no?, que ha tenido el mundo, nuestro mundo, ¿no? Ya Aylin habló de que como antecedente inmediato, ¿no?, del 68, bueno, pues tenemos, o al menos hay un conjunto de eventos que están de alguna manera rodeando, ¿no?, esta década de los 60. Evidentemente hay una crisis en cuanto al modelo económico. Ahora, que yo a veces eso siempre lo pongo entre ciertas comillas, porque crisis siempre hay que analizarlo desde donde se habla, ¿no?, desde donde se plantea esta situación crítica. Evidentemente para los grandes capitales no es crítico, o sea, es una época de amplia bonanza. La crisis se evalúa desde la no existencia de derrama o la precaria, ¿no?, condición en la que vive gran parte de la población. Pero bueno, en ese sentido sí podemos hablar de que al menos los modelos económicos entran en crisis para poder sufragar las necesidades económicas, las necesidades, ¿no?, comunes de la mayoría de los habitantes de los países. Pero también tenemos otros antecedentes. Ya ha estado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya antes de la Segunda Guerra Mundial estuvo la Primera Guerra Mundial, y también hubo contextos revolucionarios previos. A lo que voy es que, al parecer, si vamos analizando, ¿no?, por momentos, después de una revolución o de un momento, ¿no?, donde se genera cierta algidez social, ¿no?, que desemboca en movimientos violentos o revolucionarios, vienen episodios estabilizadores. Y en esos episodios estabilizadores, la necesidad es de dar cierto tipo de fortaleza a lo que se implementa. De tal manera que se ha optado de forma natural por tener gobiernos rígidos y con menos concesión de libertades. Y creo que eso lo hemos visto. Podemos poner un ejemplo, ¿no?, interesante, y que al final muchos especialistas, ¿no?, han dicho esa fue la causa de la crisis de un determinado modelo económico, que es precisamente la Revolución Rusa. Después de la Revolución Rusa, en 1917, llega precisamente, ¿no?, el comunismo, se instala la Unión Soviética. Sin embargo, llega Stalin, ¿no?, precisamente con una idea, ¿no?, de estabilizar, pero de estabilizar de una forma rígida, ¿no?, dura. Y podemos verlo también en México, ¿no? Cómo es que quizás no fue de una manera tan notoria como ocurrió con Stalin, pero creo que Plutarco Elías Calles también quiso hacer lo mismo. O sea, de alguna forma estabilizar y poner mano dura. Claro
que la Constitución, ¿no?, que se había gestado a partir de la Revolución también del 10 en México, a lo mejor no le permitía, ¿no?, mantenerse él solo en la silla presidencial, pero se ideó la manera de seguir vigente a partir de presidentes títeres, ¿no?, de los que él podía manejar, y de ahí el nombre famoso del maximato. Entonces, creo que esto es una forma natural, o sea, en que acontecen los gobiernos, ¿no?, autoritarios, o sea, después de un movimiento, o sea, de una crisis social, que puede ser una revolución, que puede ser un movimiento de cualquier índole que trastoca, digámoslo así, el orden social, necesariamente tiene que venir a alguien que vuelva a poner otra vez, ¿no?, cierto tipo de tranquilidad. Doctor, les pregunto, este tipo de autoritarismo dentro de un gobierno que viene... Perdón, no estoy defendiendo el autoritarismo. No estoy explicando. No, explicando, sí, no. Este tipo de autoritarismo en diversos contextos históricos en nuestro país o en otras regiones, más allá, digamos, del gobierno autoritario, ¿se puede explicar de manera de la persona quien ejerce el poder de acuerdo a su contexto histórico o de acuerdo a su naturaleza? Bueno, si bien somos de psicología y nos enfocamos a cuestiones de cómo el sujeto se mueve en una estructura, siempre tenemos que tener presente que esto se da en contextos. Es esta parte de la naturaleza, bueno, llega a tiene ciertos alcances, pero en este asunto de la década de los 60 en México, pues estamos hablando de un contexto, de un sistema, como bien ya lo explicó Ennio, trae todo un proceso histórico y que incluso son manifestaciones naturales en estas, como mencioné, en estas crisis, estabilidad. En México, yo creo que cuando viene el cardenismo es donde estuvo como el México más álgido, ¿no? Más de sentirse parte de una nación, porque justamente las políticas nacionales te llevaban a eso, a crear identidad nacional. El sistema educativo es el mejor ejemplo, con Vasconcelos, en donde lo que buscaban era integrar habitantes rurales a una identidad nacional. Y se sentía parte del sujeto. Pero yo creo que cuando va quedándose atrás el cardenismo y vienen entrando nuevos actores como presidentes que ya estaban en estos modelos económicos mundiales, o sea, más dejando un poco atrás el socialismo y metiéndose más en cuestiones neoliberales, yo creo que es cuando ya empiezan a querer pues estabilizar la cuestión nacional, todo lo que sucedía a nivel nacional, pero a través de estas prácticas represivas. O sea, era lo que le pasó a Díaz Ordaz cuando estaban los Juegos Olímpicos y le decían, pues, o arreglas esto o te quito los Juegos Olímpicos. Entonces se iban por la más fácil, ¿no? Igual no lo estoy defendiendo, solo estoy diciendo que estaba como constreñido Díaz Ordaz ante un panorama que pues él tenía que arreglar sí o sí. Desafortunadamente se fue por una salida pues nada conveniente, totalmente inaceptable, y yo creo que esta parte del 68 también, digamos, explota porque quienes estaban en el juego eran actores diversos, no nada más, si bien el joven universitario era uno de los actores principales, estaban comerciantes, estaban intelectuales, estaban hasta amas de casa. Entonces, lo que se dice también del 68 es que fue un movimiento que abarcó muchas posiciones sociales y que no se centralizaba en ciertos actores en la cuestión de la protesta, en el lado de la protesta. Y yo creo que eso fue lo que hizo que la manifestación de este estado autoritario y represivo se sintiera aún más grande, porque eso, como lo vengo diciendo, se veía con las censuras mediáticas que había en otros países como España con el franquismo,
o en la primavera de Praga, en Checoslovaquia, o sea, también había estas manifestaciones, pero yo creo que el 68 en México explota porque iba llegando a más actores. Yo platico con personas que lo vivieron en una comunidad rural de Tamaulipas, en Ocampo, y ellos dicen, el día cuando sucedió lo del 68 nosotros nos estábamos manifestando en una secundaria y el director de la secundaria apoyaba la protesta. Entonces yo creo que pasa esto, se junta como esta necesidad de estabilización y por otro lado esta manifestación de protesta de muchos actores. Muy bien, nos vamos a un paréntesis y regresamos al programa Disonancias. ¿Algún otro movimiento estudiantil, ya sea antes o en la actualidad de este? Que fue el de los porros en la UNAM y no fue tan grande, pero en mi secundaria hubo uno para quitar a la directora y sí, fue todo un desastre. O sea que tú ya has vivido más o menos un proceso como tal, como un movimiento estudiantil. ¿Me podrías decir como que en qué fue el desastre? Pues hubo mucho desorden, todos los alumnos salieron de su salón, tiraron papeles, sus mochilas, fue todo un desastre. Sí. El movimiento social que te puedo decir simple y sencillamente fue en aquellos momentos en cuanto casi al terminar el presidente Carlos Salinas de Gortari, se le salió de la manga aquel movimiento del su comandante Marcos, ¿sí? ¿Por qué fue ese movimiento? Pues simple y sencillamente porque no se respetaba lo que viene siendo, nuestra Constitución. Dicen, hay que agotar nuestra Constitución para parar ese movimiento. Eso le costó mucha cuestión política al señor presidente de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari. Pues ha habido muchísimos movimientos. Yo creo que uno de los más recientes que ha habido es el que ocurrió hace un par de meses en la Universidad Nacional Autónoma de México, que los estudiantes exigían seguridad a la institución debido a la desaparición y bueno, después se encontró que había sido el asesinato a una estudiante de preparatoria. Bueno, aquí donde trabajo actualmente hay una historia muy interesante de un movimiento estudiantil para lograr la autonomía universitaria y de las marchas que se hacían de Tampico a la ciudad de Victoria, la capital del estado, para que el gobernador en su momento, pudiera escuchar y ver que la voluntad de los estudiantes por obtener la autonomía era clara, firme, bien fundamentada legalmente y que bajo los estatutos universitarios, no estaba contemplado. Sin embargo, ya era una corriente a nivel nacional de que todas las universidades estatales lucharan por su autonomía universitaria y que ahora en este nuevo siglo ha sido trastocada, ¿no? Lamentablemente. Yo no sé si todavía sea plena la autonomía o esté coaccionada, ¿no? Pues creo que el más conocido es el que aconteció hace poco, unos meses en la UNAM, nuevamente, en el que los estudiantes marchaban a favor de la paz dentro de las instituciones y alrededor, y en el que hubo un enfrentamiento con susodichos porros. Bien, regresamos a su programa Disonancias, con el tema Movimiento del 68 y teniendo como invitado al doctor Hectorenio Carro Pérez y a la doctora Ailín Azucena Salazar Jasso. Bien, en este bloque me gustaría que dieran su opinión para finalizar el programa en torno al movimiento del 68, orígenes y antecedentes. Doctora. Bueno, ya hablando de las cuestiones que circularon y que circundaban a este movimiento, yo creo que tenemos que tomar en cuenta cuando se analiza que somos parte de toda una estructura, no nada más a nivel
nacional, sino también global, y que esto se venía dando desde en esa década de los 60. Fue cuando empezamos también a conectarnos globalmente. Para mí esa década, fue cuando se empieza esta conectividad global. El estudiante que protestaba por autonomías en las universidades, por cuestiones como en Durango, sabía que estaba conectado a algo que trascendía en Francia, en Praga, en España, y así también el que protestaba en España sabía que eso se conectaba a una manifestación más amplia que estaba viviendo el mundo. Entonces yo creo que fue esa parte, en ese tiempo se da como esta globalidad, ¿sí? Yo creo que sería como los inicios de esta conectividad de los jóvenes, donde empezaba a surgir esta comunicación global, por así llamarle. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, ya para ir cerrando, es importante que, yo les digo a mis estudiantes que es importante que conozcamos qué fue lo que motivó a este movimiento, para saber en dónde estamos. O sea que, como mencionaba al inicio, el presente siempre tiene deudas con el pasado. Nosotros siempre le debemos algo a lo que sucedió anteriormente. Y ahorita, en la actualidad, están también sucediendo ciertos hechos que tienen que ver con esto que estamos hablando. Que pareciera que aunque pasaron hace 50 años, seguimos en este círculo de crisis, estabilidad, y donde hay estas manifestaciones de protesta social. Y esto está de más fundamentarlo cuando, en septiembre acabamos de cumplir 4 años de lo de Ayotzinapa, y hasta la fecha no tenemos un informe oficial con credibilidad y legitimidad que te diga qué pasó ahí. Entonces siempre hay que volver al pasado para ver qué venimos arrastrando, qué es lo que nos está dejando la historia, qué es lo que nos enseña la historia, y también saber qué condiciones y posibilidades de acción tenemos como actores sociales, como parte de un sector social, para evitar esas masacres de hace 50 años. Estamos interrelacionados, no tenemos el alcance para, sopesar ese tipo de eventos, pero sí tenemos que saber en dónde estamos y cómo se está haciendo presente el pasado. Ok, muy bien. Bien, yo también, en sintonía con lo que dice Aileen, creo que para entender el 68 no podemos aislarlo definitivamente de donde ocurrió. No podemos verlo nada más como un movimiento que gestaron, estudiantes, y a los que se les unieron trabajadores de algunos sindicatos como el de ferrocarrileros, de telefonistas, y inclusive que haya sido apoyado por las autoridades universitarias, en el caso del rector Barros Sierra, de la UNAM. Entonces sería difícil poderlo entender así. Tenemos que verlo con mayor amplitud, tenemos que entenderlo a partir de un enfoque sociohistórico, cuál es el momento en el que surge. Ya aquí lo hemos platicado, no solo es el que esté muy fresco, muy reciente, la Revolución Cubana y el triunfo de la misma. Tampoco es gratuito que previamente hubiera estado la emergencia, del marxismo y la consolidación del bloque socialista, o Vietnam. También es importante saber que en esa misma época ya se hablaba de lo que era la Guerra Fría, esta situación incierta, o que querían a todos, hacernos ver que era incierta, entre las disputas de los dos bloques, y en el cual el principal representante por un lado era Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética. Y creo que si lo descontextualizamos, entonces ni siquiera pudo haber existido.
creo que no pudo haber existido si es que no hubiera habido precisamente en ellos el anhelo, ¿no? Que incluso Ernesto Guevara en su momento enfatizó, ¿no? En esa famosa conferencia de hacer 2, 3 o más Vietnams, ¿no? Entonces ellos también buscaban hacer eso. Entonces no pudo haberse entendido, no pudo haber existido si no hubiera existido también el marxismo como una posibilidad, ¿no? Factible, o sea, viable. En ese sentido, si no hubiera existido la Unión Soviética en ese momento, tampoco hubiera sido factible posiblemente que estuviéramos hablando ahorita del 68. Y eso también, como dice Aileen, nos permite entender si ahora es posible también que ocurra algo así. Cuando tenemos decantado, de alguna manera, eso que llamamos marxismo. Incluso, probablemente, muchos estudiantes de ahora ni siquiera conozcan bien el término, cuando en el 60, en los 70 era improntado casi, ¿no? En las escuelas. Pero bueno, debemos entender el 68 y cualquier movimiento social a partir precisamente de lo que le rodea. Y bueno, creo que eso es útil. Y también, para cerrar, ningún movimiento, inclusive ninguna forma de acción de los gobiernos o de gobernantes, creo que es arbitraria. Todos, por ejemplo, los gobernantes o los sistemas de gobierno se deben a algo. En su momento, en un bloque pasado, había, ¿no?, enfatizado esta situación de la necesidad de estabilizar después de un trastocamiento social. Pero estas necesidades de estabilidad también van de la mano de cómo hemos aprendido a estabilizar. O sea, vamos, el que estabiliza forma parte, como ya lo dijo Aileen, de un contexto no social, de un grupo que le ha enseñado también cómo debe de ser guiada, ¿no? Una persona, cómo debe ser formada una persona. Claro, ¿no? Yo con mi aprendizaje me otorgas la posibilidad de controlarte, pues lo hago. Y lo hago de acuerdo como lo he aprendido. Entonces aquí, si sabemos eso, entonces también debemos entender qué tan importante es ahora tomar acciones. O sea, vamos, creo que si consideramos que todos los que han tenido, ¿no?, algo que ver ya con la emergencia de un movimiento, o bien con las formas en las que se rige o gobierna una nación, debemos entonces de tomar mejores decisiones al momento de decidir por quién va a gobernar un determinado país. Vamos, debemos siempre revisar los antecedentes. Algo muy rápido. Y del lado de los que gobiernan, pues también una de las consignas, creo que fue en Francia, de los chicos era: el mundo nos está mirando. Entonces era una frase muy simbólica, es decir, lo que hagas se va a saber al otro lado del continente. Entonces yo creo que ahorita también los gobernantes tienen que saber esto, que ya estamos totalmente conectados, y lo que las formas de control que se toman se saben en media hora en cualquier lugar del mundo. Pero sí, solo sí, para cerrar, sí, solo sí, si los gobernantes son sensibles. O sea, si eliges a un gobernante, sí, claro, que no es sensible, sí, pues simplemente va a decir: no me importa, ¿no? Así como lo dijo Franco en su momento, ¿no? Porque no aprende del pasado. Exacto. O aprende del pasado eso, exacto, a no importarle lo que dicen los demás. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora Aileen Azucena Salazar Jasso, al doctor Enio Héctor Carro Pérez, y sobre todo a ustedes que ven este programa Disonancias. Gracias y hasta la próxima.